Bienvenidos a la séptima conferencia del ciclo formativo del 2017-2018 del Consejo Local de Hermandades y Cofradías de la ciudad de San Fernando. Hoy tenemos el placer de que nos acompañe don Pedro Manzano Beltrán, que disertará acerca de la conservación y restauración de imaginería procesional y de culto. Pedro es natural de nuestra ciudad y actualmente tiene su taller en la sevillana calle Pureza. Es licenciado en Bellas Artes en la Universidad de Sevilla, con la especialidad de Conservación y Restauración de Obras de Arte en 1984. En su currículum encontramos colaboraciones con el Museo de Bellas Artes de Sevilla, el Patronato de la Alhambra y Generalife, con la Administración e Instituciones del Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía en las delegaciones provinciales de Cádiz, Huelva y Sevilla. Ha sido director técnico en conservación y restauración de obras de arte en la empresa Serval entre los años 92 y 2001. Ha sido coordinador de material ígneo en la intervención que el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico realizó en los bienes muebles de la capilla del Palacio de San Telmo de Sevilla durante los años 2009 y 2010. Desde 1996 hasta la actualidad trabaja como restaurador de escultura policroma en el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico y desde el año 2010 es miembro de la red de expertos del proyecto Campus de Excelencia Internacional en Patrimonio Cultural y Natural, concedido por el Ministerio de Ciencias e Innovación. Durante estos más de 30 años de ejercicio profesional ha intervenido gran cantidad de obras pictóricas, pasos procesionales e imágenes de diferentes iglesias, conventos y hermandades. En el campo de las hermandades podemos encontrar numerosos trabajos en todas las provincias de Andalucía, donde vamos a destacar los realizados en Sevilla, para las hermandades de las Aguas, la Candelaria, la Exaltación, Santa Marta, la Carretería, Jesús Despojado, Gran Poder, los Estudiantes, la Amargura, San Gonzalo, los Negritos, la Iniesta, y su último trabajo realizado con el Cristo de las Tres Caídas de la Hermandad de la Esperanza de Triana. En nuestra ciudad también ha realizado trabajos para el Santísimo Cristo de la Aspiración, nuestro Padre Jesús de Medinaceli, los titulares de la Hermandad de la Caridad, para la patrona la Virgen del Carmen y su Niño, y el Santísimo Cristo Yacente de la Hermandad del Santo Entierro. Tras este resumen curricular de Pedro Manzano, le doy la palabra para que nos deleite con su conocimiento sobre el tema. Esperamos que disfrutéis de sus palabras. Quiero agradecerles hoy que estén aquí reunidos para disertar sobre un tema que a mí personalmente, lógicamente, me apasiona y prácticamente pues ha ocupado gran parte de mi vida profesional, prácticamente toda, podríamos decir, y por tanto pues disponer de este espacio para poder explicar en qué se fundamenta y de qué manera se articula y cómo se desarrolla hoy día un proceso de restauración, pues supone una oportunidad única de hablar sobre lo que uno ama y siente vocacionalmente, y como ya digo, a lo que llevo dedicado pues gran parte de mi vida profesional. Por ello pues sería ingrato no agradecer en este momento la invitación recibida por los organizadores de este ciclo de conferencias para hacerles partícipes de la apasionante complejidad que supone este trabajo. Los principios básicos de la restauración y conservación de las esculturas lígneas policromadas y por ende todas las obras de arte tienen su origen en la necesidad de mantener estable la materia de la que están realizadas, puesto que ello es fundamental para prolongar su pervivencia en el tiempo y sobre todo la idea que la ha originado como resultado del momento sociocultural en el que fue creada. Esta ponencia que voy a desarrollar sobre el tema que nos ocupa pretende además dar a conocer los criterios de actuación que hemos definido para una correcta intervención de conservación y restauración de las obras de arte, la metodología específica de trabajo empleada y la aplicación práctica de estos conceptos en obras singulares, porque para ello es necesario pues, tener un conocimiento profundo de las imágenes a intervenir. Tanto los criterios de actuación como la metodología empleada
están basados en principios teóricos, conceptuales y deontológicos internacionalmente aceptados por las instituciones y los profesionales de la conservación y restauración de bienes culturales. Este consenso es el resultado de años de revisiones críticas de estos criterios y de los métodos específicos de trabajo. La restauración empezó a esbozarse como disciplina hace unas centurias como consecuencia del afán protector hacia los monumentos histórico-artísticos. A lo largo del siglo XX se han redactado numerosos textos que pretendían normalizar la actividad restauradora y de conservación del patrimonio histórico. El antecedente a este tipo de documentos lo encontramos en la carta que envió en 1499 el pintor italiano Rafael Sanzio al Papa Alejandro VI para la restauración y el cuidado de los monumentos romanos. Tras esta carta serán muchos los textos que se preocupen de este problema. Entrados ya en el siglo XIX, vamos a encontrar las primeras teorías promulgadas por John Ruskin o Eugène Viollet-le-Duc. Viollet-le-Duc fue un notable arquitecto y figura emblemática de las primeras teorías sobre la restauración que influyeron notablemente en toda Europa. En sus teorías defiende que el restaurador debe ponerse en la piel del arquitecto creador primitivo, entender el espíritu de la obra y aplicarlo a la reconstrucción de la misma. Trata de devolver al edificio su forma original o su forma prístina, o como él entiende que debió haber sido, puesto que afirma que a partir de las partes que aún existen es posible reconstruir el total por pura coherencia de estilo. Sin embargo, John Ruskin, contemporáneo de Viollet-le-Duc, presenta una postura antagónica a la restauración en estilo, defendiendo la autenticidad histórica. Para Ruskin, la vida de un edificio es como la de un ser humano, es decir, nace, vive y muere. Restaurar un monumento, según él, es destruirlo, es crear falsas copias e imitaciones, admitiendo como una única operación la conservación para evitar la ruina. Ruskin llegó a decir, dejar que los edificios mueran dignamente. Esta pasividad tampoco es aceptada hoy en día, aunque de ella deriva el respeto hacia la obra del pasado, procurando conservar esta sin alterar su forma original. El más influyente de todos ellos será el discurso de Camillo Boito durante el Congreso de Ingenieros y Arquitectos Italianos que se desarrolla en el año 1883. Camillo Boito es considerado como el padre de la restauración científica o del restauro moderno. Es inspirador, junto a Gustavo Giovannoni, de la famosa Carta de Atenas, documento internacional que ha servido de punto de partida de los nuevos conceptos sobre la restauración. Propone, entre otros, la coexistencia de los diferentes estilos que se hallen en el monumento sin buscar nunca la unidad de estilo, así como diferenciar claramente lo antiguo y el añadido moderno, eliminando los falsos históricos, dejando constancia documental y dando publicidad a los restaurados o añadidos. A la antigua idea de reconstrucción, por tanto, se antepone la de conservación, y es más o menos en la línea en la que nos estamos moviendo hoy día. Este tipo de documentos y publicaciones se mostraron insuficientes a la hora de acercarse a la realidad histórica de la primera mitad del siglo XX, en la que 2 guerras mundiales provocaron la destrucción y posterior restauración de gran cantidad de patrimonio europeo. Estos hechos, junto a la base teórica existente, mostraron la necesidad de redactar una serie de textos normativos a nivel internacional que se ocupasen del patrimonio, su conservación y los cambios en su concepto y definición. Hay una serie de cartas, como vemos ahí, que se van redactando, pero bueno, nos quedamos ya en la última, en la Carta de Cracovia. Esta última carta, que es más o menos la que se maneja hoy día, pues está impulsada por el proceso de unificación europea y la entrada del nuevo milenio, a fin de actualizar la Carta de Venecia y adecuarla al nuevo marco cultural. En su texto se incorporan nuevos elementos como es la multidisciplinariedad de la conservación y restauración, la necesidad de incluir en la misma nuevas tecnologías y estudios científicos a la hora de realizar cualquier proyecto de restauración. Los criterios por los que nos vamos a regir para intervenir sobre una obra de arte serán los que demanden las necesidades propias de cada obra. No obstante, el principal criterio que nos guía es el de máximo respeto hacia la misma, es decir, no alterar o transformar bajo ningún concepto dicha obra, ya que ello supone la pérdida irreparable de la misma e interferir en la evolución de los movimientos artísticos que se han ido sucediendo a lo largo de la historia, falseando la realidad. En esta misma línea, por tanto, es preciso discernir y valorar los añadidos formales que le han sido aplicados a lo largo de su historia material como un documento histórico de la evolución de la obra en el tiempo.
determinando si su valor histórico o artístico es importante o, por el contrario, desvirtúan la esencia de la iconografía representada, o si los cambios efectuados pueden ser retirados sin menoscabo de la propia obra, en función del alcance de los añadidos o transformaciones efectuadas. En imagen tenemos la misma obra en distintas épocas, como ejemplo de lo que hablo del criterio de respeto hacia las obras de arte. En la imagen en blanco y negro tenemos una escultura de Felipe de Rivas, realizada en 1641, una imagen de Nazareno que se hace, es profesa, para ocupar un altar de cultos. Posteriormente, en el año 1976, la hermandad que la tiene como titular, pues decide darle un cambio de tal forma que sea lo más parecida posible a la imagen del Gran Poder, puesto que la zancada se abre tanto como la que tiene la imagen del Señor del Gran Poder, y aquí el escultor pues interviene a nivel formal y bueno, pues introduce una serie de cambios en la morfología de la imagen, de tal forma que vemos clarísimamente que no se ha tenido ningún respeto en este momento. También estamos hablando del año 1976, como digo, que es cuando se hace esta intervención. En años atrás, pues lógicamente esto era bastante frecuente y bastante al uso. Sin embargo, parece curioso, parece mentira que hoy día todavía, en pleno siglo XXI, sigan ocurriendo estas cosas. Este es el caso más reciente que ha habido de transformación de una imagen de pelo natural, al cual pues se le ha añadido el pelo de tallas, como vemos en la imagen que tiene al lado. En este caso se trata de una imagen de Nazareno de San Lucas la Mayor, una obra anónima de escuela granadina del siglo XVIII, con un interés bastante importante, puesto que tiene la particularidad de tener pelo natural y no es una imagen que abunde en este sentido. Bien, en la intervención de una obra de arte hoy día es necesario aplicar una metodología de estudio previa que permita establecer los tratamientos necesarios para su correcta conservación, teniendo siempre en cuenta que cada obra es única e imprescindible, por lo tanto, estudiarla y comprenderla a fondo para aplicar el tratamiento acorde a las exigencias de la misma, con el que podamos garantizar su estabilidad en el tiempo. Es evidente que todo este trabajo ha de ser llevado por profesionales de otras disciplinas, como son la biología, la química, la radiología, la fotografía, los documentalistas o historiadores del arte, conformando, por tanto, un equipo de trabajo multidisciplinar cuyo objetivo es obtener información de la obra a intervenir. Tenemos también que realizar una aplicación, como criterio también de intervención, de estudios preliminares y simultáneos a la intervención. Estos estudios preliminares y simultáneos a la intervención, como digo, permiten el conocimiento profundo del bien sobre el cual se va a intervenir, así como también, y esto es muy importante, contrastar y, en su caso, avalar la metodología adoptada y la actuación propuesta. Otro de los criterios fundamentales a tener en cuenta a la hora de intervenir sobre una obra de arte es la de la mínima intervención. Es decir, se ha de primar en una escala de actuaciones aquellas que se ajustan a las necesidades de la misma. Por ello, es preciso valorar, en primer lugar, si una actuación de conservación preventiva es suficiente para erradicar o controlar el problema, con lo que no estaríamos actuando sobre el propio bien, sino sobre su entorno, como el único agente de deterioro. Si esta medida pues, no viene a paliar el problema, pues entonces es necesario sumarle un segundo nivel de actuación con medidas que ya entrarían dentro del terreno de la restauración. Como ya digo, si finalmente con estas medidas observamos que no se corrigen los problemas y que la única manera de transmitir la obra en las mejores condiciones de conservación es mediante la restauración, pues quedaría plenamente justificada una intervención directa sobre la misma. También es necesario que los tratamientos y los materiales que se empleen sean reversibles. La utilización de materiales afines a las obras en el proceso de restauración es otro de los principales criterios que guían nuestras actuaciones. No es válido, por consiguiente, experimentar
nuevos o modernos materiales que no hayan sido testados por instituciones dedicadas a la conservación y restauración de obras de arte, garantizando y validando su uso en los procesos de restauración, ya que podemos causar daño irreversible. Tanto los materiales utilizados como los tratamientos aplicados, como ya digo, han de ser reversibles para facilitar nuevas actuaciones de restauración en el futuro. Les pongo el ejemplo de esta imagen, que es el proceso de limpieza. En las zonas de pérdida de policromía aparecen unos estucos que se han puesto en una intervención anterior, estucos que no son la composición de este estuco es moderna, son estucos sintéticos que hay. No es el estuco tradicional, la capa de preparación de yeso tradicional, el sulfato cálcico aglutinado con la cola animal, sino que en este caso, bueno, pues la composición química, como ya digo, es de materiales modernos que no dan el resultado esperado y terminan pues levantándose en finas láminas, como vemos en imagen. Por tanto, experimentar no es lo mejor. Toda intervención de restauración está precedida, por tanto, de una serie de estudios previos que nos permitirán conocer de forma objetiva a la obra restaurada. Cuanto más datos obtengamos de la misma, más segura y eficaz será nuestra actuación de restauración. Los estudios previos que se llevan a cabo para determinar el estado de conservación que presentan son tres principalmente: los estudios histórico-artísticos, los estudios científico-técnicos y los estudios de los factores medioambientales. Los estudios de investigación histórico-artísticos pues, son realizados por los historiadores del arte, cuya formación y trabajo aportan los datos necesarios para entender la complejidad de factores que dieron origen y sentido a las esculturas, así como su evolución en el tiempo hasta nuestros días. Su trabajo se centra en la investigación documental, bibliográfica, gráfica y fotográfica de la imagen. En el caso de las imágenes de culto, la información obtenida es cuantiosa, muchas veces puede ser proporcional al tiempo de existencia. En nuestro caso, a la hora de intervenir una imagen, como vemos ahí en pantalla, bueno, también podemos aportar nuestro granito de arena en este sentido a la hora de documentar la imagen, puesto que tras un proceso de restauración podemos pues, encontrar, como fue en el caso de la imagen de San José, que está en el convento del Carmen, pues se sabía que era de origen italiano por la iconografía, o sea, por la morfología de la escultura, pero se desconocía el autor. Durante el proceso de restauración, en el lateral de la peana, pues como ven, apareció la firma del autor. También en otros casos, bueno, pues podemos aportar nuestro granito de arena a la hora de documentar una imagen cuando nos aparecen en el interior documentos que acreditan la autoría de esa imagen. Esto es algo que no es frecuente, desafortunadamente. A lo largo de los años, de las imágenes que llevo intervenidas, pues no es frecuente encontrar un documento en el interior. Tampoco existe una regla fija que se diga, bueno, pues de esta forma sí, de esta no. Se da la paradoja de que hay incluso imágenes que no solamente tienen un documento, sino que tienen dos documentos. Es el caso reciente de la imagen del Santísimo Cristo de la Buena Muerte de la Hermandad de los Estudiantes, que voy a intervenir ahora en fechas próximas, el cual es una obra que todo el mundo sabe, que es de Juan de Mesa, que desafortunadamente sufrió un accidente y se le desprendió la cabeza. En su interior existía un documento que acreditaba la autoría a Juan de Mesa. Posteriormente esa imagen se interviene en Madrid en el año 83 y durante el proceso de restauración en el ICROA, pues resulta que aparece otro documento en el interior de la imagen. Digo que es algo inaudito, lo normal es que no exista ningún tipo de documento. Por lo tanto, si encontramos uno, pues nos podemos sentir sumamente afortunados. La investigación histórica ha de ser capaz de recopilar todas aquellas vicisitudes por las que las obras han pasado desde su creación hasta la actualidad. Esto es lo que venimos en denominar su historia material. El conocimiento de su evolución material en el tiempo nos permitirá entender muchos de los factores que provocan su deterioro. Para ello es importante determinar si ha sido transformada. Pensemos en el caso de aquellas imágenes que en origen se crearon de las denominadas de bulto redondo, es decir, talladas y policromadas al completo, en donde los pliegues labrados en la madera de sus mantos o túnicas lucían magníficos estofados, y que por un cambio en los gustos y modas estéticos pues son transformadas en imágenes de vestir. Por ejemplo, es el caso de esta imagen de Gloria. Aún conserva restos de la talla en la zona de las caderas
y restos de la policromía original en la zona del hombro derecho. Otro de los factores a determinar es el de las restauraciones a las que se han visto sometidas, ya que el concepto de restauración que conocemos y aplicamos en la actualidad no es el mismo que se ha utilizado en otros tiempos, en donde restaurar era entendido con un sentido más de mejora en la calidad artística de las obras y no en el mantenimiento de sus propios valores, respetándolas tal cual fueron concebidas en origen y tal cual nos han sido legadas. En imagen tienen el caso también de una intervención reciente en la imagen del Cristo de las Tres Caídas de la Hermandad de la Esperanza de Triana, en donde una de las primeras imágenes que tenemos de esta escultura es esa que tienen en la zona izquierda. Posteriormente, en una de las intervenciones que tiene a lo largo de su historia, pues vemos que ya hay un cambio sustancial entre una imagen y otra. Ya se introduce aquí el característico mechón de cabello que le cae sobre el rostro. También la postura varía un poco, hasta que más cercano en el tiempo tiene otra intervención, más o menos se mantiene la configuración de la escultura, pero ese mechón característico que le colocó Castillo Lastruzzi pues es sustituido por Luis Álvarez Duarte, que fue quien realizó esa intervención, construyendo también un cuerpo nuevo, pero manteniendo el aspecto de las manos y de la cabeza, que es la parte antigua que se conserva de la escultura. También en la otra imagen que tiene al lado derecho, pues el resultado final de la intervención, donde, como ven ya lógicamente, no se cambia, no se vuelve a cambiar nada. La imagen sigue siendo la misma, se interviene sobre lo que tenemos, tan solo, lógicamente, a nivel de policromía, bueno, pues ha habido que hacer una limpieza y hacer que esa policromía vuelva a recobrar una unidad cromática y pierda ese aspecto de crispación que mantenía anteriormente. La investigación pues también se completa con otro tipo de análisis, como es el iconográfico, el iconológico, el morfológico y estilístico, que son necesarios para obtener una visión global desde un punto de vista histórico-artístico de la obra en estudio. Así fue como, por ejemplo, se determinó la imagen que todos conocemos del Santísimo Cristo de la Salud, que está en el convento del Carmen, pues también en cierta forma se desconocía no su origen, porque era lógicamente su configuración es totalmente de origen italiano, pero no su autoría. A través de estos estudios iconográficos y demás, pues se pudo determinar y acercar a la obra de un destacado escultor del siglo XVIII genovés, como fue Antonio María Maragliano. Ven ahí la similitud que hay entre una escultura y la otra. El desarrollo que en las últimas décadas se ha producido en las ciencias experimentales y su aplicación específica en las obras de arte han permitido obtener un mayor conocimiento de las mismas. Este conocimiento es fundamental e imprescindible para abordar con éxito una intervención de restauración sobre una imagen devocional. Las técnicas experimentales empleadas se pueden distinguir en dos grandes grupos: métodos destructivos y métodos no destructivos. Las técnicas de análisis que requieren de la utilización de una pequeña muestra de la materia de la imagen a estudiar pertenecen al primer grupo, y cuando se emplean técnicas mediante radiaciones electromagnéticas, pues serían pertenecientes al segundo grupo. En imagen tenemos un análisis de policromía, por tanto, con técnicas destructivas, es decir, aquí hay que tomar una pequeña muestra de la policromía, donde bueno, pues se estime necesario, se estime oportuno. Esta policromía pues, es analizada químicamente y nos va a determinar pues, la secuencia estratigráfica que existe en la misma. El químico, con la experiencia que tiene y demás, pues incluso nos puede ayudar o puede aportar también datos e información desconocidos de la imagen, puesto que nos puede encuadrar cronológicamente los distintos estratos que aparecen ahí, bien por la composición de los minerales, bien por la forma en la que está elaborada la policromía, o bien, por ejemplo, este es una muestra extraída también de la imagen del Cristo de las Tres Caídas de la Esperanza de Triana, en donde el primer estrato, el que está en la parte superior, viene a determinar que la policromía se construye entre finales del siglo XVI y principios del siglo XVII, puesto que aparece un pigmento como es la azurita, muy utilizado frecuentemente en esa época. Entonces, es
Es de agradecer que sepamos que la imagen, a pesar de las transformaciones que ha tenido a lo largo de su historia material, pues aún conserva policromía original. Y también ayuda a los historiadores a datar y a fijar la fecha de construcción de la imagen, que ellos la entendían también, que se movía en torno a esas fechas, finales del siglo XVI y principios del siglo XVII. También es necesario identificar la madera sobre la que estamos trabajando, es decir, las esculturas, bueno, pues se vienen utilizando distintos tipos de madera y en función del tipo de madera, pues también la escultura va a tener un comportamiento en el tiempo. Por tanto, hay que extraer una pequeña muestra para que sea analizada. En este caso se hace en el INIA, en el Instituto Nacional de Investigación Agraria, puesto que tienen un muestrario muy amplio de distintos tipos de madera, prácticamente podemos decir de todo el mundo, y fácilmente nos pueden identificarla. El conocimiento de las distintas capas de policromía que muchas imágenes presentan es fundamental y necesario en esta fase de estudios previos para dejar constancia documental de las intervenciones habidas en la imagen, determinando cuantitativa y cualitativamente las mismas, así como su estado de conservación, con el fin de poder determinar si son mantenidas o retiradas para recuperar la policromía original. La radiografía y la tomografía axial computerizada son dos técnicas muy empleadas en el examen, en este caso no destructivo, de imágenes líneas policromadas. El TAC permite obtener imágenes muy precisas del interior de la escultura. Los numerosos cortes dados al objeto por el sistema en sentido axial son mostrados posteriormente en imágenes, las cuales pues, ofrecen una visión del interior muy interesante de la talla. Después el tomógrafo reconstruye esas imágenes axiales, las reconstruye en las sagitales y coronales, y como ya digo, obtenemos una información que es muy abundante y milimétrica, ya que es fundamental conocer el número de piezas de madera utilizadas en su construcción, su disposición y ajuste, así como las posibles alteraciones de la misma, como pueden ser pues, fendas, xilófagos, fracturas, desplazamientos, huecos, etc. Actualmente el único inconveniente que presenta este tipo de estudio viene impuesto por el tamaño de la imagen o la disposición de sus partes, como por ejemplo los brazos en cruz en las imágenes de crucificados, pues ya que como vemos la máquina presenta un diámetro de paso limitado a tan solo al del cuerpo humano. Aquí en imagen tenemos un corte axial de una escultura y un corte también sagital de la misma. Como vemos se ve clara y perfectamente cómo los bloques de madera están dispuestos en el interior, cómo contactan unos con otros, las separaciones que tenemos, los huecos interiores, etc. Todo esto ayuda a entender en primera instancia el estado de conservación de la imagen, el porqué de algunas muchas fisuras o fracturas que pueda presentar al exterior y nos ayuda bastante a la hora de aplicar el tratamiento más correcto y más oportuno. También pues, nos permite el estudio a través de la tomografía axial determinar los espesores en la escultura. En este caso vemos un hueco importante con unas dimensiones en la imagen de la derecha y después en la otra pues estamos viendo los espesores que presenta esa escultura. También pues como ya digo y me reitero, no es abundante, pero hay veces en que nos permiten saber dónde se ha colocado el documento que acredita la autoría de la escultura, como en este caso la flecha roja está indicando en dónde estaba alojado el documento que acredita la autoría de esa imagen. También bueno, pues, podemos ver que hacia el exterior no hay ningún indicio, por ejemplo, de lo que estamos viendo aquí, que son un importante ataque de insectos xilófagos. La tomografía pues, nos va a presentar precisamente el daño que hay en el interior de la madera y el alcance que tiene. Incluso podemos comparar esa madera antigua con la que está en la parte inferior, que estamos viendo que los bloques de madera pues prácticamente son recientes y son nuevos y no tienen afortunadamente ningún tipo de problema. Cuando hay que estudiar zonas que no son abordables a través del tomógrafo, como ya he comentado, pues es necesario recurrir a la radiografía.
En este caso he seleccionado dos imágenes radiográficas. La de la parte superior se corresponde a una imagen de crucificado del siglo XVIII, en donde podemos ver que lo más llamativo son, por ejemplo, los clavos, los elementos de forja que se han utilizado para reforzar determinados ensambles, en contraposición a la imagen radiográfica inferior, que se corresponde ya con una imagen de crucificado más reciente en el tiempo. Es una imagen de posguerra, en donde pues, se ha hecho un uso y un abuso de la puntilla. Vemos cómo los ensambles pues, se encuentran excesivamente reforzados por estos elementos metálicos, que a la larga lo que van a hacer es provocar un perjuicio más que un beneficio sobre o en el interior de la escultura. También el estudio de TAC nos permite determinar las zonas que son metales de las que no lo son. Es decir, que no solamente nos va a cuantificar pues, los clavos, tornillos, etcétera, que puedan existir en el interior, sino que a nivel de policromía, como vemos ahí, tiene esa policromía, ese tono rojizo, nos va a poder también determinar, puesto que qué cantidad de policromía original existe, puesto que antiguamente se utilizaba como base, antes de la policromía, el albayalde. El albayalde no es ni más ni menos que el blanco de plomo. Por tanto, al realizar el contraste, lógicamente, nos aparece ese rostro y ese cuello, pues prácticamente completamente recubierto de ese blanco de plomo. Por tanto, sin necesidad, en este caso, aún de tomar una muestra para conocer la secuencia estratigráfica, podemos estar y saber ya de antemano en que existe una importante cantidad de policromía original. Perdón. Quería llegar a esta imagen. Esto que sí. Bien, otra de las técnicas que utilizamos para estudiar el estado de conservación de las imágenes es la ayuda del endoscopio. En este caso pues, se está introduciendo un endoscopio a través de un orificio que la imagen tenía en la parte posterior para, bueno, en este caso, localizar y saber exactamente el documento en qué sitio se encuentra, en qué condiciones, si es apto o no es apto para poder ser extraído, una serie de consideraciones que son muy importantes a la hora pues, de conocer, como ya digo, el estado de conservación interno de la imagen o cualquier elemento que participe en el interior de esa escultura. La fluorescencia con luz ultravioleta y la fotografía son otras de dos técnicas de examen no destructivo que empleamos a la hora de estudiar las obras de arte. En el caso de la exposición de la talla a la radiación ultravioleta, podemos observar las alteraciones que se han producido sobre la policromía, principalmente repintes en que los humanos pues, no pueden detectar si estos están muy bien camuflados cromáticamente. Estas alteraciones suelen evidenciarse en forma de manchas de color violáceo y pueden ser registradas documentalmente también en fotografías, como es en el caso de esta imagen de Nazareno, en donde vemos la policromía continua en un tono más claro y esas manchas oscuras, incluso esos cortes que se producen en los hombros y en el pecho, y que se corresponden con intervenciones anteriores. Lógicamente, con la luz ambiente no se alcanzaba a determinar dónde se encontraban ubicadas, y de esta forma, y también imágenes de mayor envergadura, de mayor alcance, como es esta de bulto redondo, pues también podemos ver claramente las zonas que fueron intervenidas, en este caso, pues fueron mutiladas para poder vestir la imagen. En el caso de la fotografía, evidentemente pues va a registrar todo lo que es el proceso de restauración, desde el estado inicial, la imagen de la izquierda, en el centro parte del proceso, en este caso un corte de limpieza, y lógicamente pues ya se deja también constancia y se registra el estado en el que queda la imagen una vez finalizado el tratamiento. También utilizamos para documentar las alteraciones al inicio de los tratamientos de restauración lo que es la fotografía con luz rasante, con lo cual, como ven en imagen, pues se evidencia de una forma más extraordinaria lo que serían fisuras, lo que serían levantamientos de policromía, pérdidas, etcétera, etcétera.
En el estudio de los factores externos hemos de considerar como el principal impulsor de los mismos al medio ambiente en el cual se encuentra inmersa la obra, ya que según sea este, así será también el estado en el que se encuentre la misma. Su actuación produce un doble efecto. Por una parte, las variaciones medioambientales producen cambios en los materiales que constituyen estos bienes en un intento por adaptarse a las nuevas condiciones. Estos cambios pueden ser físicos o químicos, dando lugar a diversas alteraciones, y por otro lado, determinadas condiciones de humedad relativa alta favorecen la aparición y posterior desarrollo de alteraciones de tipo entomológico y fúngico. En este caso, os muestro la imagen del Santísimo Cristo de la Fundación de la Hermandad de los Negritos de Sevilla, que recientemente pues, se llevó a cabo un estudio medioambiental del comportamiento, ya digo, de la humedad, la temperatura e incluso de la luz que recibe la imagen durante todo un año. En la gráfica podéis ver en la evolución. Esto nos permite pues, determinar en qué momentos son más críticos para la imagen e incluso pues, proponer lo que serían medidas de control medioambiental. Pues lo ideal sería que en la capilla existiese una humedad y una temperatura lógicamente lo más estable posible, pero lógicamente difícilmente alcanzable si lógicamente no se proponen sistemas de climatización. Otro de los factores externos a tener en cuenta a la hora de determinar el estado de conservación de las imágenes son los de tipo lumínico, a través de la luz solar o la luz artificial. En este caso, esta es una imagen que me imagino que muchos de ustedes conocerán, es la Virgen de los Dolores, la imagen fundacional de los Servitas de Cádiz, que como ya saben, pues durante todo el año la imagen está expuesta a la veneración en una ventana que antes de la intervención de restauración que se llevó a cabo, pues lógicamente no disponía de ningún tipo de filtro protector contra la luz ultravioleta. Dentro del espectro de luz, tanto el ultravioleta como el infrarrojo, pues son los que van a incidir negativamente sobre la conservación de las imágenes. Cuando se hizo el tratamiento, se desvistió y se pudo acceder a la policromía, pues lógicamente se notaba que esa policromía había sufrido bastante una decoloración en aquellas zonas que estaban directamente expuestas a la radiación, a excepción de otras que lógicamente se encontraban protegidas por los ropajes. También dentro de estos estudios de factores medioambientales pues tenemos los relacionados con el agua, ¿no? Por el exceso de humedad en el ambiente, por ejemplo, en los muros y en las cubiertas que hay que tener en cuenta, y también lógicamente por el agua de lluvia caída desafortunadamente directamente sobre las imágenes. Bien, visto dentro de esta metodología cuáles son los pasos previos, ese conocimiento del bien anterior, pasamos en segunda instancia a lo que sería la intervención de conservación y restauración directamente. Nuestro extraordinario y cuantioso patrimonio artístico es fruto del legado que los distintos movimientos artísticos, al ir sucediéndose en el tiempo, nos han ido dejando como muestras vivas de la forma de entender el mundo, la vida, la religión, el arte, etc. Las hermandades y cofradías han participado y propiciado la creación artística a lo largo de la historia y, en consecuencia, han ido atesorando una parte importante de estas obras de arte con mayúsculas. Hoy en día su intermediación en este sentido debe ser valorada muy positivamente, ya que no solo se sigue incentivando la creación artística con nuevos encargos a destacados artistas y artesanos, sino que además también dedican gran parte de sus recursos a la conservación y restauración del patrimonio artístico transmitido. La imaginería lígnea polícroma de culto destaca dentro de esta riqueza por ser el punto referencial de la devoción popular a la cual pues, se supeditan las otras artes, como son la orfebrería, el bordado, etc., para conseguir, por tanto, un conjunto único y espectacular. En toda intervención de conservación y restauración de imaginería lígnea polícroma hemos de considerar cuáles son los principales factores de deterioro, pues que después de ello va a depender el estado de conservación de las imágenes. Estos factores los podemos agrupar en tres grandes grupos. Uno, por ejemplo, pues sería el de la degradación por procesos naturales. ¿Qué significa esto? Pues que en la realización de las piezas pues, se emplean materiales orgánicos e inorgánicos que el paso del tiempo hace que la materia de la que están hechos se deteriore. Y esto pues siempre es así. Ahora bien, existen múltiples factores que hacen que la estabilidad de la materia sea menor o mayor y que por tanto el deterioro sea
más o menos rápido. Estos factores no son fácilmente controlables a la vez, debido a que su diversidad a veces incidir sobre uno de ellos facilita cambios en la acción de otro, además de existir la posibilidad de que se combinen entre sí. Dentro de estos procesos naturales de degradación hemos de considerar la interferencia de las condiciones medioambientales, la luz, la temperatura, la humedad y los agentes químicos derivados de la contaminación, el polvo y la propia composición del aire, por ejemplo, la sal en los ambientes marinos, ya que cualquiera de ellos puede hacer que se pongan en marcha procesos de deterioro y o favorecer la acción de otros factores como pueden ser los de tipo biótico a través de los insectos xilófagos o por microorganismos, dado el caso de los hongos de pudrición. Después existen otro tipo de alteraciones derivadas de la función de las imágenes. Es el caso de los besapiés. Tenemos en imagen en la degradación que se produce en una imagen muy devocional, llega un punto en que esto se interpreta como que forma parte de la huella devocional de la escultura. En el caso del pie que vemos en imagen, no es que sea fruto de un besapié, sino que es fruto ya del fervor que se tiene por la imagen, de tal forma que se visita a diario y a diario pues todo el mundo toca ese pie, con lo cual, como ven en imagen, pues se produce una degradación importante de la policromía, viéndose ya la madera, e incluso se acrecienta la suciedad sobre el mismo, puesto que no todos tenemos la misma sudoración en las manos, unas más, otras menos. También el pH de esta va a influir sobre la policromía. En definitiva, vamos a encontrar un cuadro como este con bastante frecuencia debido pues, a esa necesidad imperiosa de todos los días de tocar la imagen. En vez de, pienso yo, postrarse delante de ella y ofrecerle una oración, parece que si no la tocamos el día va a ser de lo más negro y de lo más negativo que vamos a tener. Desafortunadamente, para quien es negro y negativo, pues evidentemente es para la imagen. Después tenemos las alteraciones que denominamos de tipo antrópico, es decir, las derivadas de la mano del hombre. En este caso, pues lógicamente el espectro es muy amplio, incluso pues la línea no está clara a la hora de delimitar entre las alteraciones que hemos visto anteriormente con este tipo de alteración. Vamos a ir viendo ahora una serie de alteraciones que se producen en las imágenes devocionales para que entendamos un poco lo que se hace y también para que, hombre, en cierta forma nos sirva de ejemplo para no repetirlo, no hacerlo, ¿no? Por lo menos ponerlos en manos de profesionales que nos marquen las pautas a seguir para que la imagen pues, se conserve en las mejores condiciones posibles. En este caso, esta imagen de Nazareno, bueno, pues la traigo a colación puesto que en ella pues, se resume prácticamente todo tipo de alteraciones que hemos visto hasta ahora, tanto las medioambientales como las producidas por el uso de la imagen, las producidas por el hombre, etcétera, etcétera. Las condiciones medioambientales pues, han provocado que los movimientos de las maderas pues, se han ido separando, por ahí se ha filtrado la humedad y lo que ha hecho es que la cola de unión entre los bloques de madera pues, vaya perdiendo su capacidad de adherencia y por tanto poco a poco pues, se va a ir separando. En este caso, al no existir un elemento metálico de unión ni una espiga, pues era fácilmente desmontable esa pieza. En primera instancia vemos hasta el alcance, hasta dónde llega la desunión, y después el plano, no solamente vemos una tonalidad oscura, porque como ya digo, la cola ya está degradada, sino que también hay restos de polvo y de suciedad que se ha ido filtrando paulatinamente por esas fisuras que cada vez se iban agrandando. El exceso de humedad recibida también en las salidas procesionales, no solamente la del ambiente, sino desafortunadamente la que ha caído ha hecho que la madera adquiera en su interior un nivel de humedad por encima del 20%, con lo cual ha permitido que proliferen y se desarrollen hongos xilófagos, como es el caso del hongo de pudrición parda, que es muy frecuente, como ya digo, encontrar cuando las condiciones son las que he explicado hasta el momento. Esas manchas oscuras que ven debajo de la policromía no es otra cosa que la degradación de la madera que ha ido produciendo el hongo, no es que la madera se haya calcinado, que es lo que parece en primera instancia. Esta es una imagen pues, que
En intervenciones anteriores se ha sustituido el cuerpo, la imagen está tallada en madera de cedro, pues ese cuerpo se sustituye por uno de pino. Entonces, lógicamente, las condiciones de son ideales para que, en este caso, los insectos xilófagos pues, pudiesen habitar y vivir de esa madera, produciendo otro daño añadido más. Las desuniones entre los bloques de madera pues, se han ido subsanando, interponiendo piezas metálicas, atornilladas. En este caso pues, se han utilizado pletinas metálicas, lógicamente con los índices tan elevados de salinidad en el ambiente, pues lógicamente esas planchas metálicas pues, se han ido oxidando totalmente, así como los clavos. La falta ya de funcionalidad en el brazo pues se ha subsanado poniendo ese alambre. Es decir, con esto no quiero decir que las cosas se hayan hecho con un enfoque, un mal enfoque, de mala manera, sino también en base a un desconocimiento muy amplio de estos temas. Hay veces que estos ataques de hongos, como les marcan ahí las flechas, pues desafortunadamente los estudios que se hacen mediante imágenes médicas pues no se detectan, sino que nos los encontramos cuando ya estamos actuando directamente sobre la imagen. Cuando se actúa sobre la policromía, pues podemos ver que esta cede y nos da lugar a zonas en donde se ven afectadas, que también lógicamente van a repercutir en el interior y que por tanto hay que tratar a fondo. La forma en que se hace pues retirando toda la zona que se encuentra afectada por el hongo, para después lógicamente reforzar nuevamente esa zona que se ha retirado con una madera de la misma tipología con la que está hecha la escultura. Hay otros factores de forma natural en donde la madera que se ha utilizado a la hora de construir la imagen pues es sumamente resinosa, y esta lo que hace es que aflora al exterior, mancha la policromía e incluso la tuerce y la vira. Prácticamente en este caso en concreto pues es irrecuperable. Hay otras veces en donde tan solo pues, se focaliza puntualmente y nos permite pues, ser retirada. Otra de las alteraciones que podemos encontrar y que últimamente parece que son bastante frecuentes por las noticias que nos llegan es el del ataque que sufre la imagen por personas que no se encuentran lógicamente en plena posesión de sus capacidades mentales. Esta imagen es el rostro de nuestro Padre Jesús Nazareno de la localidad sevillana de Osuna, que dispuesto ya en su paso procesional sufrió pues, el golpe de una persona, se subió al paso y le golpeó con un martillo en el rostro, causándole ese daño y ese deterioro. También esta otra imagen pues sufrió la caída desde el lugar en que se encontraba, desde su altar de culto, golpeándose el rostro, produciendo esos daños y partiendo la figura por la cintura. Lógicamente tampoco la construcción de la figura es que sea de lo más eficaz y desafortunadamente pues se dio. Otro importante deterioro que nos vamos a encontrar en las esculturas es el que se produce a la hora de vestir las imágenes. Vemos aquí el grado de deterioro al que se puede llegar cuando no se disponen tampoco de unos elementos de protección, tanto a nivel de sienes como a nivel de los hombros. Tampoco antiguamente las esculturas, las imágenes se cambiaban tan asiduamente. Hoy día, bueno, pues esto impera y se hace con bastante asiduidad. También la figura del vestidor pues ha tomado un puesto bastante destacado, ¿no?, en todos estos procesos, y bueno, pues buscan en cierta forma no solamente que la imagen resulte espléndidamente vestida, sino también un poco dejar su marca o su sello particular a la hora de vestir una imagen, con lo cual podemos incluso hasta identificar quién viste unas y otras. Para que no les quede mal sabor de boca, pues he traído la imagen esa ya terminada, es decir, con las zonas reintegradas, pero cuidado, solamente las lagunas que presentaba la policromía, no todo, sino solamente las lagunas.
También, pues, actualmente pues, se colocan protectores de cuero, como es el caso del corpiño, de estas faldas, muñequeras y gorros, con lo cual, bueno, pues vamos a proteger la policromía, si no en un 100%, en un 99% con total seguridad. Es decir, puede que se escape algún alfiler hacia la policromía, pero no va a ser evidentemente lo mismo que lo que hemos estado viendo anteriormente. Este es un caso también muy significativo de una imagen de bulto redondo, es decir, de talla completa, policromada, en donde pasa por un momento en que cambian los gustos y las modas estéticas, y entonces pues esas imágenes de bulto redondo se hacen imágenes de vestir. Bien, entonces en vez de buscar a un escultor que nos haga una imagen nueva, pues bueno, aprovechamos la que tenemos mutilándole las zonas que no nos interesan. La parte inferior, lo que se denomina el candelero, que es sobre el cual pues, se coloca la saya, tiene una construcción bastante mala. Estamos viendo los palos sujetos con clavos, es decir, que no es una estructura sólida, con lo cual la imagen también corre el riesgo de que se pueda caer. En este otro caso, esta es una escultura de finales del 16, atribuida a un magnífico escultor del momento, Pablo de Rojas. Es una escultura manierista, con un magnífico estofado, una imagen que fue creada para estar en un altar de cultos, con su cruz dispuesta posiblemente al frente, pero que también pues, llega el momento en que vamos a dotarla de más naturalidad vistiéndola, y dotándole de movimiento al brazo para que pueda ofrecer la bendición. Saben ustedes que hay muchísimas imágenes que realizan la bendición durante los actos de Semana Santa. En primera instancia, bueno, pues se mutila el brazo, se le coloca una bisagra y después la cosa ya se perfecciona, y lo que se hace es que se diseña un sistema hidráulico, ¿vale?, que va a permitir mover el brazo pues mediante un botón y a distancia. El efecto es soberbio. He tenido la ocasión de participar y de verlo directamente, vestido en su altar de culto, y realmente impresiona. Lo único que sucede es que, claro, lo que hemos hecho con la imagen pues no tiene nombre. En este caso, pues también parece que tenía la cruz al frente. Esta es la misma imagen que hemos visto anteriormente de la alteración que sufrió sobre el rostro con el golpe a través del martillazo. Pues bueno, la imagen debía disponer la cruz al frente, pero bueno, cambia y se decide que la lleve sobre el hombro. Lógicamente la talla del pelo pues es tan abundante que lógicamente no se le puede colocar la cruz, por tanto, bueno, pues cogemos, la cortamos, la mutilamos y le ponemos la cruz y todos contentos. Este es otro caso muy significativo de ya aquí la transformación es absoluta. Esta era una imagen de Cristo atado a la columna. Una imagen que, bueno, pues durante la guerra se perdieron muchísimas imágenes devocionales, desafortunadamente. En este caso de la imagen de Nazareno, y bueno, pues se decide restituirla o reponerla utilizando esta imagen de atado a la columna, una imagen magnífica del siglo XVII, en vez de, bueno, pues encargar al escultor que hace este trabajo, que seguramente le sonará, Sebastián Santos, un escultor muy destacado. Podrían haberle encargado, ¿verdad?, una obra nueva de Nazareno, pero no, se tiene a bien pues cogerla, cortarle brazos, cortar piernas y disponerla lógicamente para que pueda aparecer para que parezca como es una imagen de Nazareno. También los estudios mediante la tomografía axial computerizada nos permiten determinar intervenciones que a lo mejor eran desconocidas. En este caso, pues vemos que esa imagen ha sido seccionada por el cuello, se le ha cambiado la disposición de la cabeza y se ha interpuesto una espiga de refuerzo. Hay veces que hay actuaciones pues que no se tenía conocimiento de ellas. Antiguamente no pasa como hoy día, en donde bueno, pues las redes sociales lógicamente difunden todo. Nosotros también abogamos por la
transparencia a la hora de realizar intervenciones de conservación y restauración, y no a puertas cerradas como se hacía antiguamente, de la cual tan solo tenían noticia pues determinadas personas en la hermandad. El excesivo movimiento al que sometemos a las esculturas en las salidas procesionales, las famosas levantar, pues bueno, aunque no veamos al exterior que repercutan, porque no vemos daño significativo, pero lógicamente va sumando, y con el paso del tiempo pues puede dar lugar a lo que sucede en el ojo de esta imagen, con lo cual el vidrio pues se ha visto quebrar. Otra de las muchas alteraciones que también nos vamos a encontrar son las que vienen producidas por la técnica de ejecución de la escultura. Es decir, el escultor talla la obra y antes de policromarla pues utiliza, como ya hemos visto anteriormente, clavos y puntillas para reforzar los ensambles. En principio, lógicamente, estos quedan totalmente ocultos y no se ven, pero claro, con el paso del tiempo, esos pequeños puntitos que ven sobre la espalda, pues son los sitios en donde se han colocado los clavos, las puntillas. Este tipo de alteración también, como defecto de fabricación, la encontramos en este estofado. Este estofado está realizado con oro metal, es decir, el oro metal, si lo bruñimos, podemos también después conseguir la misma decoración que si utilizásemos oro de ley. Claro, al ser oro metal y debido al exceso de humedad, lo que se ha producido es la oxidación del mismo, y lo que ha hecho es, bueno, pues provocar esas manchas oscuras. Lógicamente vemos el color, la policromía sobre esta, y el oscuro debajo da una sensación extraña. Bueno, la explicación es esa, es decir, que el oro pues se ha oxidado. También nos encontramos con mucha frecuencia de intervenciones anteriores. Esta es una intervención que se hace en la década de los años 40, aplicando el imaginero, en este caso no voy a decir restaurador, el imaginero, en el criterio de mejora. Reinterpreta una escultura gótica prácticamente del siglo XIV y le aplica esa capa de policromía, que es la que él utiliza frecuentemente a la hora de policromar sus imágenes, ¿no? Entonces, al retirarla, pues hemos recuperado afortunadamente esa policromía antigua, incluso, como ven en la imagen, con los regueros de sangre que disponía en el costado. También nos podemos encontrar imágenes que, bueno, pues ya no se utilizan y se guardan en almacenes y desvanes, y bueno, pues te las puedes encontrar en este estado, porque pasan los años, pero claro, la Junta de Gobierno que había en aquel entonces, bueno, pues no tenía interés por ella, pero una nueva Junta de Gobierno pues decide volver a recuperarla. Pero claro, el estado de conservación, lógicamente, pues deja muchísimo que desear. En este otro caso, la diferencia, evidentemente, en principio es cromática. El proceso de limpieza, al retirar la suciedad y demás, pues se ha recuperado esa magnífica policromía que presenta esta imagen del Cristo Varón de Dolores, que yo les invito a visitar si alguna vez pues se pasan por Sevilla. Se encuentra en el Hospital del Pozo Santo, está en el retablo mayor. La traigo al uso porque es una intervención que se hace sobre la imagen. No sé si habrán notado que en la cadera pues se encuentra cubierta, es decir, pasa un momento en donde parece que es impúdico para una congregación de hermanas, de religiosas, que el Señor pues tenga al descubierto el muslo y la cadera. Entonces pues mandan a alguien que la tape, fabricando pues con telas encoladas esa pieza que se coloca y que la oculta. Es decir, que el trabajo lo hicieron muy bien, puesto que la pieza se pudo retirar fácilmente, recuperando totalmente tanto el cordón como la policromía que se encontraba oculta. Otro tipo de alteraciones que nos vamos a encontrar también con bastante frecuencia es el que producen, estos daños son más estéticos que materiales, lógicamente, el que producen pues, la utilización de cualquier cosa como pestaña. En este caso son pestañas de estas sintéticas, de fabricación sintética, que encima, pues, como ven, han sido perfectamente recortadas. Estas no han sido recortadas y se han dejado pues tal cual venían en el paquete, ¿no? Es decir, las pestañas, lógicamente, es como hacer un traje a medida. Hay que fabricarlas, es profesa, para la imagen. Aquí vemos a la Santísima Virgen de la Salud, de la Hermandad de San Gonzalo, que también
tenía unas pestañas sintéticas y que en el tratamiento de restauración pues se le hizo unas pestañas de pelo natural, por lo tanto, lógicamente, la visión del rostro pues, mejora sustancialmente y de hecho, y así fue muy bien recibida en Sevilla cuando se presentó. Hay otro tipo de imágenes, como las que hemos visto al principio, que son imágenes de culto en altares, que no ha sido pensada, no ha sido creada por el artista para que puedan procesionar, pero aún así, con el paso de los años, pues se procesiona. Entonces, lógicamente, pues hay que reforzarla, hay que sujetarla. Esos pernos de hierro que vemos subiendo por las piernas, pues van a ser la forma en que la vamos a sujetar a la peana. Con el paso de los años, los movimientos producen deterioro y peligro de caída. Por lo tanto, le colocamos el puntal que estamos viendo. Para ello, bueno, pues ha habido que dotar a los planos de los pies de los tacos que normalmente el escultor deja para poder arriostar esa figura a la peana. En este caso, pues se ha construido una peana alrededor de estos tacos, con lo cual le va a dar la solidez suficiente como para poder determinar que no es necesario ya el punto de apoyo habiéndose retirado. En las imágenes de crucificados, las alteraciones que nos vamos a encontrar más significativas son en las uniones de los brazos al cuerpo, es decir, el cuerpo está construido con tablones de madera en sentido longitudinal y el encuentro que se produce con el brazo pues ya es una unión a testa, una unión por cabeza que, aunque el escultor pues refuerza interiormente mediante una espiga, como vemos ahí, pero si la imagen no está bien sujeta sobre el madero o, sobre todo, si no tiene la sujeción dorsal en la parte posterior, pues lógicamente el movimiento que le vamos a provocar en las áreas procesionales es importante y este ensamble es el más débil y es, por tanto, el que mayores problemas va a dar en el futuro, interponiendo nuevamente la espiga de madera con otra pequeña para que nos gire e incluso colocando esa sujeción en la parte posterior, pues vamos a conseguir que la imagen permanezca y se perdure sin problemas en el tiempo. Como medidas de conservación preventiva, también hoy día pues, se proponen el hacer lo que ya, no sé si han oído hablar de lo que sería la copia de seguridad. En primera instancia, y hace unos años, pues esa copia se hacía directamente a través de moldes de la escultura. Eso aún se puede hacer, lo único que sucede es que ya se ha visto superada por la copia que se hace, que se obtiene de forma digital a través de la digitalización en 3 dimensiones de la escultura, lo cual obtenemos un archivo digital que vamos a poder custodiar, por si Dios no lo quiera, pero desafortunadamente en un momento dado poder obtener una nueva copia de esa imagen. Hemos perdido el valor histórico-artístico, pero no el devocional, puesto que podemos volver a recuperarla. También si sufre un accidente, es decir, pensemos que pueda perder varios dedos, pueda perder un trozo, pues se puede reconstruir esa zona y se puede volver a insertar de tal forma que no estamos reinterpretando, como se suele hacer a la hora de construir un dedo o una pieza que falta, no estamos reinterpretando esa pieza, sino que la estamos obteniendo tal cual fue construida. Bueno, ya por finalizar, nos queda el último punto dentro de esta metodología de trabajo, que sería la transferencia de resultados. Es decir, esa transferencia, bueno, pues se hace mediante ponencias, mediante congresos, mediante publicaciones, etcétera, etcétera. Es decir, como ya he dicho anteriormente, hoy día tendemos a dar conocimiento de todo lo que se hace, para que todo el mundo sea consciente de ello, sin ocultar absolutamente nada. Bueno, pues con esto pues he llegado ya al final. Sé que ha sido mucho, algunas veces un poquito denso, pero bueno, espero que en definitiva pues les haya ayudado un poquito más a entender en qué consiste el trabajo que venimos haciendo y la forma correcta de hacerlo. Muchísimas gracias. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. ¿No? Bueno, pues...
Bueno, a ver, en primer lugar, lo que hay que hacer es no salir. ¿Vale? Si resulta que los partes meteorológicos son ideales y parece que no hay probabilidades, etcétera, etcétera, y aún así, pues, desafortunadamente, como ha ocurrido, nos pilla un chubasco en la calle, lógicamente lo que hay que hacer es rápidamente intentar protegerse en el sitio más cercanos que tengamos, y una vez allí, pues habría que secar las imágenes. Lógicamente, si son imágenes de vestir, hay que desvestirlas. Es decir, porque si es muy abundante el agua que ha caído, el tener la túnica mojada sobre la policromía lo que va a hacer en primera instancia es que la capa de yeso, eso que les he comentado, que se da sobre la madera para policromar, es decir, el sulfato cálcico aglutinado con cola animal, cuando tiene un exceso de humedad, pues se suele disgregar, se suele separar de la madera y se suele caer. También, lógicamente, ese exceso de humedad va a repercutir sobre los ensambles en la madera, en fin, una serie de daños que a primera instancia quizás no los podamos determinar, pero que tendremos que estar vigilantes porque con el paso del tiempo puede que sí podamos observar determinadas alteraciones, puesto que ese exceso de humedad que ha recibido la madera tiene que volver a entrar en equilibrio con el medio ambiente en el que esté. Entonces, si el medio ambiente resulta que, como ha habido veces que la imagen ha sufrido un aguacero y al día siguiente pues ha salido un sol espléndido y ha subido la temperatura, esto ha ocurrido allí en Sevilla en alguna que otra ocasión, ahí se está produciendo un cambio brusco entre la humedad y relativa y la temperatura, y por tanto la madera va a tender a soltar rápidamente la humedad para entrar en equilibrio con el medio ambiente. Eso lógicamente va a producir importantes deterioros. Bien, entonces, quitar la ropa que esté húmeda y secar las imágenes, bien con papel, nunca arrastrando, siempre taponando y secando la zona. Y después, pues, procurar que no haya corriente de aire, procurar, en otras ocasiones pues se han utilizado ventiladores para secar más rápidamente. En el caso de los pasos profesionales, si están en dorado, lógicamente ahí es impensable el tener que arrastrar, que secar, porque nos llevamos el oro. Tendríamos que también, con muchísimo cuidado, quitar el exceso de humedad. En definitiva, más vale que no ocurra, ¿vale? Entonces, lo ideal es no salir, pero bueno, si ocurre, pues, y una vez que se haya hecho todas esas medidas de primera instancia, pues lógicamente acudir a un restaurador que valore y vea, ¿no?, si se ha producido algún daño así de forma inmediata, o que haga un seguimiento de cómo se comporta la escultura. Bueno, sí. El grado de restauración que le podemos hacer una imagen, la profundidad que se le da, usted como lo quiere explicar, le podemos dar un grado de... Sí, que hasta dónde llegamos, ¿no? Pues puede ser que no queramos ver lo que se hizo desde el principio, ¿no? Correcto. Pero nos gusta ver La imagen que tenemos hoy día. Ahí está. Sí. Usted como experto, ¿nos asesora llegar a esa profundidad o a lo que nos puede gustar? A ver, eso, cada imagen hay que valorarla de forma individual, no podemos tampoco generalizar. Lo que yo siempre tengo muy en cuenta es el componente devocional. Ese componente devocional es el que hay que mantener. Es decir, no podemos, a través de una restauración, por muy ortodoxa que sea, desproveerla de ese componente devocional. Es decir, romper el vínculo que existe entre las personas y la imagen. Porque si ustedes se encomiendan a esa imagen y no a otra, es porque, bueno, pues ha habido algo que el escultor ha sabido crear, que ha conectado. Entonces, si rompemos esa conexión, mal hecho.
todo el mundo está a disgusto, todo el mundo está... que bien es cierto también, se han producido intervenciones así, donde se ha ido a fondo y se han eliminado capas de suciedad, o se han eliminado policromías y tal. Se ha recuperado la imagen como fue configurada en origen. Eso ha supuesto un bombazo en ese momento, pero después las aguas han ido otra vez a su cauce y se ha ido recuperando. La gente ya empieza a volver a ver aspectos que antes eran desconocidos en la imagen. Pero bueno, de entrada yo soy partidario de mantener el componente, el aspecto devocional, ¿vale? Es decir, no tratar una escultura, por muy buena que sea, desde un punto de vista museológico, donde lógicamente ahí sí no tiene sentido, ¿no? El que tenga pátinas o tenga policromías o tenga añadidos y transformaciones. Es decir, cuando uno va a un museo, lo que quiere ver es una escultura del siglo XV, una escultura del siglo XVI, una escultura conforme a la época en la que está hecha, no una transformación de esa imagen como ocurre en el campo de las esculturas devocionales. Pero bueno, ya digo que hay que tener muy en cuenta lo que sería el aspecto devocional, anteponerlo a otro tipo de aspectos. Bueno, pues a continuación va a tomar la palabra el presidente del Consejo. A todos los asistentes, agradeceros vuestra asistencia, hermanos mayores, prioras, público en general, sobre todo también a Pedro Manzano por su interesante y siempre instructiva conferencia. Yo cada vez que hablo con él, pues siempre me sabe a poco, ¿no? Siempre hay una segunda parte, ¿no? Entonces seguramente pues nos vamos a quedar con ese resquicio de seguir avanzando, ¿no? Me quedo con eso de que no experimentemos, ¿no? Que no lo de experimentar no es lo adecuado, ¿no? Que para ello están los profesionales en la materia, tanto para conservar como para restaurar, ¿no? Y yo creo que aquí en San Fernando pues sí estamos en el camino, estamos valorando lo que es la conservación, lo que es la restauración, y bueno, de ahí que el Consejo pues haya apostado por esta conferencia, ¿no? por esta formación por parte de don Pedro. Darle las gracias a Pedro, sobre todo, y ya para finalizar simplemente tener un recuerdo por Tolín, el padre de Manuel Sánchez Casa, que falleció el sábado, que descanse en paz, darle muchos ánimos a su familia y a Armando las Alfide como fue cofrade, ¿no? Y recordar la última conferencia, que la tenemos el 7 de mayo, que la dará el reverendo padre Fray Juan Dobado, prior del convento de Santo Ángel de Sevilla, y tratará sobre el referente histórico del esplendor de las hermandades de gloria, ¿no? Antes de irnos, le quiero hacer entrega de un obsequio en nombre del Consejo de todas las hermandades de San Fernando. Se lo quiero hacer entrega a Pedro Manzano. Pues muchas gracias por la asistencia y damos por finalizada la conferencia. Gracias.